¿Cuál es el afán de la ultraderecha de cerrar el Ministerio de la Mujer y peor, que haya mujeres apoyando esta decisión? Pues mira, te lo voy a poner así. Y déjame encontrar uno de estos, este que lo tengo vacío. Y te voy a poner un video que ya no había yo, que no iba yo a poner, pero que sí te lo pongo y te voy a traducir lo que dice, porque es cada vez más común en los Estados Unidos y por supuesto ahora en los países, o por lo menos entre la gente cuyo cerebro depende de lo que diga Estados Unidos, sobre todo los más extremistas, esto. To submit to a godly man when you meet one. And if Las jóvenes deben someterse. young ladies need to be willing No, las jóvenes deben estar dispuestas to submit to a godly man when you meet a someterse a un hombre de Dios cuando lo encuentren. one. And if you're not willing to do that, then you got to pray about that. Y si no puedes Young hacerlo, ladies need to be tienes willing. que rezar para poder hacerlo. Y como usted escucha, voy a dejar que corra una vez esto otra vez, el aplauso. Young ladies need to be willing to submit to a godly man when you meet one. And if you're not willing to do that, then you got to pray about that. Esto es de una organización que es... ni siquiera alcanzo a ver qué es. Pero tpusa.com. Esta idea del regreso a lo que ellos llaman los valores está muy extendido entre la ultraderecha, porque la ultraderecha tiene siempre visiones peculiares. La ultraderecha es natalista, como Elon Musk. Y si tú quieres tener un montón de hijos, pues ¿cómo los haces? Para hacerlos necesitas mujeres que estén dispuestas a tener muchos hijos. ¿Cómo haces que las mujeres estén dispuestas a tener muchos hijos? Pues renunciando a sus proyectos de vida personales. No olvidemos que las mujeres tienen proyectos de vida personales, sobre todo desde que existe la anticoncepción y desde que tienen control sobre su embarazo. Y a la ultraderecha esto es lo que más le parece horrible, porque el único que debe tener control sobre el embarazo es Dios y el Señor, que decide si te preña o no te preña. El Señor decide si te preña o no te preña. Acuérdense que era cuando no había niños, siempre era culpa de la mujer. Enrique VIII, a por a dos de sus mujeres las mató por no darle hijos. Ahora sabemos que el que tenía problemas de reproducción era Enrique VIII. Pero no, se suponía que el rey, si era barbón y simpaticón, ese tenía que poder tener hijos. El problema eran las mujeres. La forma en que la reproducción dominó la historia, la sociedad, las relaciones familiares, las relaciones políticas, las relaciones de todo tipo, se nos va, porque vivimos ya en un mundo posterior a la píldora anticonceptiva, y al condón, y al dispositivo intrauterino. Pero era el eje de la vida religiosa, social, política, de todo tipo. Las mujeres no iban al ejército porque todos los machos no las dejaban. No, hombre, no iban porque su trabajo era otro, su trabajo era tener hijos. No se podían ir al ejército porque entonces, ¿quién hacía hijos? Y entonces el reino, ¿cómo se mantenía? Y ellas les enseñaban desde pequeñas a hacer así. Les parecía magníficamente bien no tenerse que ir a romper la cabeza a hachazos con los salvajes del otro lado del río. Cuando pueden controlar su embarazo, pues si quieren ir a matarse a hachazos con el del otro lado del río, pues vayan y háganlo. A mí no me parece ningún logro del feminismo el participar en los ejércitos, pero para algunos sí lo es. Pero es que hay que darse cuenta de lo que era la reproducción sin control. El poder que daba. No es que los hombres las sometían. No, era muy fácil el sometimiento. No podías tener hijos fuera del matrimonio, tenías que casarte. Si tenías hijos fuera del matrimonio, ya el escándalo era gigantesco. Deshonrabas a la familia, tu padre lloraba o te echaba de casa. Entonces, bueno, pues, tenías sexo sin sexo, ahí más o menos. Manual y oral si quieres. Y aún así,
Pero la liberación de la mujer es la liberación del embarazo descontrolado. Darle el poder de decir. Y a partir de allí pueden venir todas las reclamaciones que quieras. Entonces, los ultrarreaccionarios, los conservadores, los ultraderechistas, lo que quieren es volver al orden natural de las cosas. Dios decide cuándo te embarazas y el Señor te quiere preñar. Y lo otro es antinatural y está en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo saben ellos que es la voluntad de Dios? Pues no te lo dicen porque está exactamente igual. Ay, es verdaderamente alucinante. Me quedaré para siempre sola porque no me veo sometiéndome, dice Maite Gómez. Ay, no, me quedaré para siempre sola porque no me veo sometiéndome a un hombre y de hecho a nadie. Estamos fritos, Mauricio, veo un absoluto retroceso en muchos puntos, no comprendo por qué. Son un grupo marginal, ¿eh? Son gente que está en los extremos de los residuos de un pasado que no se quiere ir, pero no es generalizado en ningún modo. Y como sigues diciendo, siento absoluta impotencia, no sé cómo puedo contribuir a que entremos en razón, estoy aterrorizada de las cosas que están sucediendo. Primero, dimensiónalas. Están sucediendo cosas terribles, pero también hay una reacción. Donald Trump se puede hacer un desfile patético, pero salen millones a la calle en el día de No hay rey. Estadounidenses, iguales estadounidenses que los otros bobos. Yo creo que siempre hay esperanza, pero respecto al someterse a un hombre o no, pues es que no tienes necesidad. Seguro hay muchos hombres que no están, pues no estamos viendo las cosas así. Me mata mi chica. Pero yo ayer veía yo a una cantante que no conocía yo, que está con una canción de ¿qué te dicen cuando ya tienes una edad y no has tenido hijos? Entonces decía que se le estaba pasando la fecha de caducidad. Y además una chica hermosísima, pelirroja, con una canción extraordinaria, así, de si eres demasiado vieja, ¿por qué no tienes hijos? Porque no te da la gana. Yo tengo amigas que no quieren tener hijos. Y amigos que nunca quisieron tener hijos, pues qué bueno. Yo sí. Ya, no pasa nada. Pero no te preocupes porque si no estás dispuesta a someterte, cuando encuentres un señor como el subnormal del video vas a salir huyendo, en sentido contrario, automáticamente, sin pensarlo. Entonces no corres peligro alguno y seguramente te encontrarás a alguien buena onda, que los hay en gran cantidad.